Abre tu Biblia en 1 Corintios capítulo 16. La semana pasada estuvo el pastor Isaac acá hablando acerca de la resurrección y cómo nuestros cuerpos, cómo van a ser nuestros cuerpos cuando tengamos esa nueva vida, una resurrección física y corporal, no solamente espiritual, así metafórica, sino una resurrección física y literal. Y si no escuchaste la conferencia la semana pasada, te invito a que la busques en nuestra cuenta en internet, en semillaquerétaro.com. La página que tenemos está en construcción, pero te lleva directo hasta nuestra cuenta en YouTube y ahí la puedes escuchar. Y creo que fue una conferencia realmente reveladora, realmente clara acerca de lo que Dios quiere. Y además de eso, no solo información de cómo va a ser, sino esperanzadora para el día de hoy. Así que te invito a que la escuches, porque el día de hoy vamos a pasar al capítulo 16. Y el capítulo 16 es lo que sigue, ¿no? Y yo sé que tú dices, pues sí, eso es obvio. Pero ¿por qué lo digo? Porque en Semilla de Mostaza vamos verso a verso, capítulo a capítulo, libro por libro, y de esa manera no nos brincamos nada, no nos brincamos los pasajes difíciles, pero tampoco nos brincamos aquellos pasajes que a lo mejor son incómodos, ¿no? Si es la primera vez que vienes el día de hoy, a lo mejor vas a llevarte una impresión equivocada si no hago esta aclaración, porque vamos a hablar de dinero. Y yo sé, en muchas iglesias el dinero es el énfasis principal, ¿no? Y en muchas iglesias se ha hecho un abuso antibíblico, extrabíblico, parabíblico, abíblico, con el prefijo que tú quieras ponerle, pero digamos fuera de la Biblia, acerca del dinero, y muchas veces con un énfasis en el enriquecimiento del liderazgo. Y por eso este tipo de temas son incómodos, porque pues ha habido mucho abuso de eso. Pero pues cuando vamos verso a verso y nos toca llegar a un tema como este, no nos lo vamos a brincar, porque también esto es parte de la enseñanza que Dios quiere darnos como iglesia. Así que pues vamos a orar y vamos a comenzar. Señor, gracias por tu palabra, gracias porque en ella encontramos la verdad. Y tu verdad, Señor, en nosotros puede hacer una obra, transformarnos de tal modo que podamos glorificarte. Que nuestro corazón esté abierto, Señor, sin prejuicios, a lo que tú quieras enseñarnos, y que tu Espíritu Santo, Señor, haga en nosotros la transformación que tú deseas hacer y que nosotros anhelamos. En el nombre de Cristo, nuestro Salvador. Amén. Pablo, en 1 Corintios, ha estado contestando distintas preguntas. Ha estado hablando sobre lo que le preguntaron del matrimonio, de lo sacrificado a los ídolos, de distintas cosas. Y si te fijas, en el capítulo 16 comienza diciendo, en cuanto a la ofrenda para los santos, ¿no? Y en 1 Corintios no tenemos mucha información, porque pues los corintios entendían de qué hablaba, Pablo entendía de qué hablaba, pero pues nosotros no lo entendemos mucho. Pero otros pasajes sí nos dan gran luz al respecto. Y en Hechos, ¿se acuerdan cuando vimos el libro de Hechos? Cuando Pablo está en su tercer viaje misionero, hace un recorrido por las iglesias que él ha fundado, haciendo una colecta, recolectando una ofrenda para llevar a la iglesia en Jerusalén. La iglesia de Jerusalén era la iglesia más antigua, la primera, de donde comenzó, donde surgió el evangelio, y de ahí se fue expandiendo hacia los otros lugares. Y en Jerusalén no se sabe muy bien por qué, no hay ningún dato de qué es lo que pasó a ciencia cierta, pero sí sabemos que había una pobreza, había un problema económico entre los de la iglesia. Algunos piensan que puede estar, son una suma de varios factores, ¿no? Un factor puede ser que al principio la iglesia creció muy rápido. En una primera predicación, Pedro predica y 5,000 personas se convierten.
Luego hay otra predicación y otros miles se convierten. Y así, la iglesia creció demasiado rápido, y este crecimiento no fue un crecimiento pues como el día de hoy podríamos experimentar. Porque en Jerusalén había en ese momento gente de todo el mundo. Gente de todas las naciones estaba ahí porque fueron a celebrar la Pascua y se quedaron hasta Pentecostés. Entonces es gente que no está en su casa, nomás estaba de visita, creyó en el Evangelio, y no le puedes decir, pues vayan a buscar su iglesia ahí en Alejandría, buscas una iglesia, porque no había. Entonces se quedaron ahí, pero al quedarse ahí representa que necesitan recursos, necesitan alimentos, necesitan provisión, y no había. Entonces lo que la iglesia hace es empieza a vivir de una manera comunitaria. Aquellos que tenían recursos, aquellos que tenían terrenos, los venden y con eso empiezan a sostener a los demás. Pero podría ser que en algún momento pues todo esto se acaba. Se acaban los terrenos y se acaba el dinero, y la iglesia pudo haber entrado en crisis por esa razón. Otro factor es que en el año 40, más o menos, hubo una gran hambruna, una sequía, y la sequía pues trajo una gran hambruna, ausencia de alimentos, y podría ser que esto es lo que hace que la iglesia tenga necesidad. Había además muchas viudas. ¿Te acuerdas que en Hechos hay un problema con las viudas? Había muchas viudas y a las viudas había que sostenerlas, y las viudas, permíteme decirlo, es feo, pero digamos no eran productivas económicamente. Entonces todos estos factores y algunos otros más seguramente hicieron que la iglesia de Jerusalén requiriera de recursos. Y Pablo ve en esto una oportunidad para unir las iglesias gentiles, es decir, de no judíos, con la iglesia de Jerusalén que estaba completamente llena de judíos. Y va haciendo esta colecta por todo el mundo. Ahora, también Pablo hacía y recibía ofrendas de distintos ministerios para su propio sostenimiento. Pablo recibía ofrendas de los corintios, no, porque los corintios eran unos inmaduros. Y él dice, miren, de ustedes no voy a pedir nada porque ya sé que son unos inmaduros. Pero de las otras iglesias recibía ofrendas, y tal vez está también incentivando a los corintios a que apoyen eso, ¿no? En todo caso, creo que en este pasaje y en otro que vamos a ver más adelante, vemos los principios que pueden regir nuestra vida el día de hoy acerca de los diezmos y las ofrendas. No sé si te has preguntado eso, ¿por qué diezmos? ¿Por qué ofrendas? En la iglesia tradicional se le llama limosnas, ¿por qué aquí le llaman ofrendas? ¿Y por qué esto y aquello? Bueno, ¿y cómo se hace? Creo que en estos pasajes nosotros encontramos los principios fundamentales para esta parte de la adoración. Y antes de entrar en 1 Corintios 16, acompáñame por favor a 2 Corintios capítulo 8. Segunda de Corintios capítulo 8. Esta carta, 2 de Corintios, es una carta posterior a la que hemos estado hablando. Hemos estado estudiando 1 de Corintios. Esto es lo que les va a decir más adelante. Entonces nos vamos a adelantar un poco porque el problema de las ofrendas con los corintios no se resolvió con la primera carta. Entonces les tiene que escribir en una siguiente carta y volver a hablarles ahora con más detalle acerca de este asunto. No lo vamos a ver a detalle porque después de 1 de Corintios, el próximo año, ¿qué crees que vamos a estudiar? Pues 2 de Corintios. Entonces cuando lleguemos ahí lo estudiaremos a detalle, pero sí es importante, fíjate, dice, capítulo 8. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. Corinto no estaba en Macedonia, estaba en Acaya, que es en Grecia, pero la parte sur. Macedonia es la parte norte, donde estaban los filipenses, los tesalonicenses, los de Berea. Entonces dice,
Hermanos, sabemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. O sea, estas iglesias, los tesalonicenses, los filipenses, estaban pasando por pruebas, estaban pasando por pobreza, pero aún así dieron abundantemente, generosamente, y está hablando de dinero. Doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. O sea, Pablo a los corintios les tiene que escribir 2 cartas para que ofrenden, mientras que los filipenses, que de por sí están pasando por pruebas y de por sí tienen pobreza, le están rogando a Pablo: Pablo, por favor, déjanos darte una ofrenda para los santos. No, pues ustedes no tienen ni para comer. Pues si no tenemos para comer, de todos modos ya estamos hambrientos. Entonces, o sea, por favor, recibe una ofrenda, ¿no? Dice verso 5, y no como lo esperábamos, sino que, y esto es lo primero que quiero que veamos, así mismos se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Ok, cuando hablamos de recursos y ofrendas, si tú no te has dado primeramente a ti mismo al Señor, no sirve de nada si das mucho o das poco. El pastor Heriberto lo dijo una vez muy fuerte, pero creo que tengo la libertad de hacerlo así de fuerte. Si tú no te has dado a ti mismo al Señor, guárdate tu dinero, por favor. Guárdate tu dinero. No des nada. No des nada. ¿Por qué? Porque me ofendo y me indigno. ¿Cómo crees que me vas a dar? No tiene que ver conmigo. Tiene que ver con tu corazón. Si tú no te has dado al Señor, cuando das un dinero a una buena causa, crees que estás limpiando tu conciencia y en realidad solo estás cavando tu tumba. Entonces, lo primero al hablar de ofrendas y diezmos no tiene que ver con recursos, sino contigo mismo, con tu corazón. Eso hicieron los filipenses. Se dieron primeramente a sí mismos al Señor y luego ya le rogaron a Pablo: por favor, déjanos dar. Verso 6. De manera que exhortamos a Tito para que, tal como comenzó antes, asimismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia. O sea, Tito iba a ir a Corinto a recoger esta ofrenda. Por tanto, como en todo abundáis en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud, y en vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta gracia. Les dice: sí, abundan ustedes, corintios, en ciencia, en palabra, en todo. Ahora abunden también en esta manera de vivir, en ofrendar. No hablo como quien manda, sino para poner a prueba, por medio de la diligencia de otros, también la sinceridad del amor vuestro. Esta es otra cosa importante. Pablo, o Dios a través de Pablo, nos muestra cómo en el recurso económico también puedes ver qué es lo que amas. Si al final de la reunión yo te dijera: te voy a dar 50,000 pesos si tú me recitas el Salmo 23 de principio a fin, ¿no? Entonces, ok, va. Es una suposición, ¿ok? Ahora, pero piensa que tú te lo sabes y vienes, me lo dices y ¡prum!, te doy 50,000 pesos. ¿En qué te los gastarías? Bueno, eso, en que lo que te los gastarías, revela un poco el amor que tienes. Me lo gastaría en mis hijos, me lo gastaría en comida, me lo gastaría en un, no sé, el dinero revela dónde está nuestro corazón. El dinero tiene esa característica. ¿Nunca te has preguntado: Señor, ¿por qué permites que haya dinero? ¿Estaríamos mejor sin dinero? Pues no. El dinero nos muestra dónde está nuestro corazón. Y Pablo dice: la ofrenda es una oportunidad para probar la sinceridad de tu amor. Déjame decirlo así, suena feo que lo diga yo, pero creo que es necesario decirlo. Que tanto amas tu iglesia también se revela en que tanto apoyas económicamente a tu iglesia, ¿no? Porque seguramente apoyas a Telmex, ¿no? En internet y en teléfono, y apoyas muchas cosas. ¿Qué tanto en tu vida pesa el amor a tu iglesia? Y el tiempo de ofrenda es una oportunidad para probar eso, ¿no? Verso
9, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Y vamos a brincarnos todo un pedacito hasta el verso 13. No, verso 12. Verso 11. Pues vamos a leerlo todo, ¿no? Verso 10. Y en esto doy mi consejo, porque esto os conviene a vosotros, que comenzasteis antes no solo a hacerlo, sino también a quererlo desde el año pasado. En la primera carta ya les dije, y ustedes ya empezaron como a hacerlo y a quererlo. No más que se quedaron en el deseo. Porque si primero hay la voluntad dispuesta, se acepta según lo que uno tiene, no según lo que no tiene. Y esto también es importante. En cuanto a diezmos, ofrendas y estas cosas, es según lo que tienes, no según lo que no tienes. Si alguna vez has escuchado eso que te digan, ¿cuánto tienes? ¿Tienes 10,000 pesos en tu cuenta de ahorro? Pues da 1,000 pesos. Ah, ¿no tienes 10,000 pesos? Bueno, como si los tuvieras, da 1,000 pesos. Pacta para que recibas esos 10,000 pesos. O sea, tú vas a obtener según lo que siembres. Entonces, trae y trae. ¿Sabes qué? Eso es como un asalto a lengua armada, más que otra cosa. Pablo es muy claro. No damos de lo que no tenemos, damos de lo que tienes. Eso es importante. No te endeudes, ni en la iglesia, ni en ningún otro lado. O sea, gasta de lo que tienes, no de lo que no tienes, ¿no? Verso 13. Porque no digo esto según lo que uno, porque no digo esto para que haya para otros holgura y para vosotros estrechez, sino para que en este tiempo con igual la abundancia vuestra supla la escasez de ellos, para que también la abundancia de ellos supla la necesidad vuestra, para que haya igualdad. Como está escrito, el que recogió mucho no tuvo más, y el que poco no tuvo menos. Pero gracias a Dios que puso en el corazón de Tito la misma solicitud por vosotros, pues a la verdad recibió la exhortación, pero estando también muy solícito por su propia voluntad, partió para ir a vosotros. Y enviamos juntamente con él al hermano cuya alabanza en el Evangelio se oye por todas las iglesias. Y no solo esto, sino que también fue designado por las iglesias como compañero de nuestra peregrinación para llevar este donativo que es administrado por nosotros para gloria del Señor mismo y para demostrar vuestra buena voluntad, evitando que nadie nos censure en cuanto a esta ofrenda abundante que administramos, procurando hacer las cosas honradamente, no solo delante del Señor, sino también delante de los hombres. Este es un principio, ahorita lo vamos a ver también en 1 Corintios, que habla de confiabilidad. Pablo dice, el dinero ese, ustedes lo tienen que administrar. Alguien de ustedes va a ir con nosotros a Jerusalén para que vean que llega a donde tiene que ir. Que no estoy ahorrando para comprarme un coche y pues estoy exprimiendo a las iglesias. Hay una certeza de administración que tiene que estar en esto. Y déjame decírtelo así. Si no confías en una iglesia para confiarle tus recursos, o sea, tú dices, híjole, es que en esta iglesia si yo sé que si doy mi dinero se lo van a gastar. La respuesta no es no des. La respuesta es sal de esa iglesia, porque si no confías tus recursos, le estás confiando tu corazón en la enseñanza. ¿Qué es más importante? ¿Qué es más importante? O sea, si no eres capaz de confiarle tus recursos y que van a ser administrados confiablemente, según la gracia de Dios, con errores puede ser, pero según la piedad de Dios. Si no puedes confiar tus recursos, ¿cómo les confías tus hijos en el salón de niños? Entonces es algo importante. El tiempo de la ofrenda es algo que, si das cuenta, desnuda muchas áreas para ver si permanezco en esta iglesia o no. Si no confías en una iglesia, ¿sabes qué? En realidad busca otra iglesia en la que sí puedes confiar lo mínimo que son tus recursos, y ya podrás confiar lo pues más importante, que es tu corazón. Verso 22. Enviamos también con ellos a nuestro hermano, cuya diligencia hemos comprobado repetidas veces en muchas cosas, y ahora mucho más diligente por la mucha confianza que tiene en vosotros. En cuanto a Tito, es mi compañero y colaborador para con vosotros, y en cuanto a vuestros hermanos, son mensajeros de las iglesias y gloria de Cristo. Mostrad pues
para con ellos ante las iglesias la prueba de vuestro amor y de nuestro gloriarnos respecto de vosotros, ¿no? Y una vez más Pablo dice que esto de las ofrendas es una prueba de amor, ¿no? Donde a lo que amas también vas a invertir recursos. Ahora sí, vamos a 1 Corintios capítulo 16. Entonces, en cuanto a la ofrenda para los santos, y vamos a ver algunos principios que creo que nos pueden regir. Haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Y lo primero que vemos ahí, que esto es algo general. Pablo no está diciéndole esto solo a los corintios. Es algo que él enseña en todas las iglesias. Entonces es algo general. Y como iglesia que somos, también aplica a nuestra vida. Verso 2. Cada primer día de la semana. ¿Sabes qué quiere decir eso? Periodicidad. En aquella época, pues cada primer día de la semana, estamos hablando de que cada domingo es el primer día de la semana, el domingo. Entonces probablemente se reunían cada domingo y llevaban ahí las ofrendas. Y habla de eso, de periodicidad. Ahora, no creo que haya que ser literales. A lo mejor tú ganas por quincena, entonces pues cada quincena. O si ganas por mes, pues cada mes. El caso es que es algo periódico, no algo que surge así espontáneamente cada que te acuerdas o cada que tienes ganas. No, es algo que es periódico, algo que es recurrente, cada primer día de la semana. Luego dice cada uno, y esto quiere decir que es algo para todos y personal. Estoy diciendo que el esposo tiene que diezmar y la esposa tiene que diezmar. Bueno, si tienen ingresos independientes, pues sí sería lo correcto, ¿no? Si no tienen ingresos independientes, pues cada uno es solo la familia. Pero es algo que todos participamos, ¿no? Si mis hijos ya tienen sus ingresos, pues sería bueno que también participen de esto, aprendan esto, ¿no? Cada uno de vosotros ponga aparte algo. ¿Sabes qué quiere decir eso? Previsión. Si tú dices, bueno, pues ya recibí la quincena, pues para el 15, cuando esté por recibir la otra, voy a ver lo que me sobre. ¿Sabes cuánto te va a sobrar? Nada. Poner aparte habla de previsión. Y también habla de preparación. Porque lo hemos dicho acá. Aquí no decidas cuánto dar o si vas a dar. Eso lo tienes que decidir en tu casa. Porque ahí puedes, con la mente fría, orar y decir, Señor, ¿cuánto tengo que dar? Ok, pues voy a dar este monto. Le das gracias a Dios, lo pones en un sobre, lo apartas y puedes participar de esto de una manera ordenada. Aquí estás sujeto a muchas cosas. ¿Qué tal que viene ese día un invitado, un predicador muy carismático, emocional y pues te envuelve y te hace llorar y sí, toma, Señor? O sea, pero es nomás, eso en realidad no vino del corazón. No vino del corazón, vino de las emociones, ¿no? Entonces, cada uno ponga aparte algo y dice, según haya prosperado. Y esto quiere decir proporcional. Si pusiéramos una tarifa, 2,000 pesos cada familia, algunas familias dirían, pues, nomás la propina del que me lava el coche, ¿no? Para otros 2,000 pesos sería inalcanzable. Entonces, Pablo pone aquí un principio de proporcionalidad, según lo que ganas. Y es ahí donde entra el diezmo. Hay un gran debate en la iglesia contemporánea el día de hoy. ¿Los diezmos son para el tiempo de la iglesia, sí o no? Y unos te van a decir, no, claro que no, porque el diezmo está en la ley. Por tanto, si tomamos el diezmo, habría que tomar toda la ley. Entonces, estamos en el tiempo de la gracia, los diezmos no aplican para el tiempo de la iglesia. ¿Y sabes qué? Tienen razón. En respuesta, muchos otros dicen, no. El diezmo estaba en la ley, pero es anterior a la ley. Cuando Abraham
derrota a los reyes, dice que le dio los diezmos a Melquisedec, rey de Salem, que es un tipo de Jesucristo. Y esto es antes de la ley, por tanto el diezmo es anterior a la ley. ¿Y sabes qué? Tienen razón. Ahora, déjame argumentar a ambos bandos. Primero, a los que dicen que es anterior a la ley y que por eso hay que diezmar. Yo creo que no. Porque Abraham hizo muchas cosas antes de la ley. Estuvo a punto de matar a su hijo, tuvo 2 esposas, y no, eso no es un patrón para entonces, o sea, si tomamos el mismo patrón de Abraham, pues todo el mundo, aquí a la salida vamos a poner un altar, y a tu hijo mayor lo sacrificas, y así por turno, para que mandemos a la cárcel a uno solo como responsable y ya. O sea, si tomamos ese principio, habría que tomar toda la vida de Abraham. Entonces no creo que sea un principio que podamos aplicar el día de hoy. Ahora, cuando te dicen, no estamos en la ley, estamos en la gracia, entonces mi respuesta sería, pues entonces está peor. Porque la ley demanda algo muy estricto y sin involucrar el corazón. La gracia demanda todo en tu vida. Entonces, si estamos en el tiempo de la gracia, no hablamos del 10%, hablamos del 100%. Y ver, ¿tú qué piensas de esto? ¿Crees que los diezmos son para el día de hoy? Yo creo que sí, por varias razones. Número 1, en el Nuevo Testamento una y otra vez se habla de esta necesidad de dar y ser generoso. Ok, ya lo entendí. ¿Cuánto? Bueno, aquí la Biblia me dice que debe ser proporcional. Y proporcional podemos hablar de porcentaje. ¿No? Un porcentaje siempre es fijo, pero es proporcional el monto a lo que tienes. ¿Pero por qué 10%? ¿Tiene que ser el 10%? No, no necesariamente. Puede ser más, puede ser el 20, puede ser el 30, puede ser el 50. Depende de ti. ¿Por qué el 10? Pues, número 1, es un porcentaje que la Biblia habla en el Antiguo Testamento. No estoy diciendo que es la ley, pero es algo que Dios establece. Y se hace, pues, algo bíblico tomar eso. Número 2, creo que es fácil calcular el 10%. El 10% es muy sencillo de calcular. Si tú dices, voy a dar el 12.37%, híjole, qué flojera. El 10% es muy fácil de calcular y pues es lo que puedes apartar de una manera muy sencilla. Pero aquí está el número 3, que creo que de estas razones es la más importante. A partir de 10%, creo yo, mi fe tiene que entrar en juego. Si voy a dar el 1%, la verdad no necesito fe. Si gano 100 pesos, dar un peso, pues no pasa nada, o sea, no necesito fe. Pero dar 10% ya hace incompletos mis 100 pesos. Un peso no deja incompleto mi salario. El 1% la verdad es que no estorba. 10%, híjole, Dios te bendice, ganas 10,000 pesos. ¿Vas a dar 1,000 pesotes a la iglesia? Eso, la verdad, eso ya es pues la cuenta de luz, de agua, o sea, eso ya representa algo, ya representa, ok, no sé si tú diezmas o no, pero la primera vez que yo diezmé, recuerdo que, pues ya lo platicaba antes, yo luchaba con eso, porque vivía solo, y vivir solo implica que no podía pedirle a mi mamá, oye, me faltan unos pesos, ¿no? Vivía solo en todos los sentidos, aquí en Ciudad de México. Entonces, cuando me faltaba, pues me faltaba y ya, no había nada más que hacer. No tengo familiares a quien pedirles, nada. Entonces, me costó, y un amigo fue que me llevó a 2 Corintios 8 y me llevó a esto. Dios te pide de lo que tienes, no de lo que no tienes. Entonces, de lo que recibes, aparte el 10 y confía en Dios. Dios no te va a dejar. Híjole, pero es que, y no ganaba mucho, pero el monto, pues 10% ya te mueve a la fe. Pero un día me animé y llegué a fin de mes, y la siguiente vez me animé, y desde entonces, pues Dios me ha permitido mantenerme en esto, y creo que sí, requiere de fe. Ahora, voltéalo. Imagínate que vas a Liverpool, a, no sé, Suburbia, donde tú vayas,
y veas descuento 10% en esta camisa, costaba 500 pesos, el 10%, ¿cuánto le bajamos? 50. ¿Qué es lo que piensas? Sus descuentos, nada que ver. 50 pesos, ¿cómo? Eso no es descuento. Y le llaman Buen Fin, nada que ver. Ok, pero entonces cuando lo ves para ti, 10%, no, me voy a desangrar. ¿Sabes qué es eso? Cuestión de perspectiva y fe. Entonces, ¿estoy diciendo que tienes que dar tus diezmos? No. Pero si me permites recomendarte, ejercer esto permite que tu fe se acomode. Cada quincena tienes que pedirle a Dios gracia, orar, apartar y confiar y vivir en fe. Y eso es bueno para nosotros. Todos luchamos con el asunto del dinero. Por eso el amor al dinero, dice Pablo, es la raíz de todos los males. Mientras más generoso aprendes a ser, realmente las cosas van a estar mejor en tu vida. No vas a ser más rico. No estoy diciendo da más y Dios te va a dar más. Tal vez no. Pero sí vas a recibir más gracia de Dios para poder vivir. ¿Por qué? Porque la necesitas. Vas a necesitar más gracia, entonces vas a vivir más esa gracia. Sigamos adelante. Entonces dice, según haya prosperado, para que cuando yo llegue no se recojan ofrendas. Y cuando haya llegado, a quienes hubiere designado por carta, a estos enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. Y si fuere propio que yo también vaya, irán conmigo. Ahora, Pablo dice aquí dos cosas. Número uno, que cuando yo vaya no se recojan ofrendas. ¿Por qué? Por el asunto de la presión. Porque te imaginas, llega Pablo y dice, ok, vamos a recibir las ofrendas, pásame la canasta y yo voy a pasar. Todo el mundo quería, bueno, pues es Pablo, ¿sabes? Sácale, ¿no? Yo no tenía pensado dar, pero es Pablo. Y hay una presión. Y en Semilla creemos que esa presión no puede estar, porque Pablo no la pone. Por eso, y el segundo principio es el de confiabilidad, ¿no? Pablo dice, algunos de ustedes irán con nosotros y si quieren, yo también voy, pero para que vean que esto está siendo transparente. En Semilla de Mostaza, y déjame decirlo con toda claridad, yo soy el pastor de Semilla Querétaro, pero los recursos que hay de Semilla Querétaro cada semana no son míos. Yo no participo de esos recursos. Hay gente que no soy yo, ni mi familia, quienes cuentan esos recursos. Siempre son por lo menos 2 personas y no esposos, ¿no? Sino 2 personas de 2 familias independientes que cuentan esos recursos. ¿Para qué? Para que haya transparencia y entre ellos mismos haya confianza y haya pues eso, ¿no? Temor, ¿no? Y porque si te contara las experiencias que hemos tenido acerca de gente que roba de los diezmos y las ofrendas, es algo tristísimo y es algo muy común. Entonces 2 personas cuentan eso y se hace una hojita de registro en la que se pone, hubo tantos billetes de 100, tantos de 200, así, detalladísimo. Y luego ese dinero se deposita en la cuenta del banco. De modo que la hoja que se contó tiene que corresponder en monto con la hoja que se depositó, porque pues, si se cuenta un monto y se deposita otro, pues ahí hay una fuga, ¿no? Entonces, ese dinero entra a la cuenta de Semilla de Mostaza. Yo no tengo acceso a esa cuenta, es decir, yo no puedo ni a los recursos. O sea, yo no puedo decirle, oye, Jaime, dale 500 pesos a este hermano, dale 200. ¿Por qué? Porque no es mi dinero. O sea, yo no puedo es bien fácil ser generoso con dinero ajeno, pero no es mi dinero. Esos recursos, yo no tengo la autoridad para decir, pues vamos a gastarnos ahora un poco, vino alta la ofrenda, entonces vamos a gastárnosla en... No tengo esa autoridad. Cuando yo necesito algo como iglesia, ¿no? Cada mes mandamos nuestro presupuesto para los dulces, los lonches para los niños, para la renta del salón, para cuando hemos tenido eventos. Todo eso yo mando al departamento de administración
una hojita con una solicitud y ellos o me autorizan o me dicen, híjole, ¿sabes qué? No se puede. Hazle como puedas, pero no hay recursos este mes, así que no vas a poder rentar los futbolitos para la reunión de hombres como tenías planeado. Y no se pudo, ¿no? Ya viene diciembre, no he bajado la petición, así que a ver si en diciembre me autorizan la renta de unas mesas de futbolitos para la reunión de hombres. Pero, ¿a qué voy? Que yo me sentiría terrible si yo tuviera la autoridad de gastar los recursos de Semilla como yo quisiera. Gracias a Dios, Semilla fue enseñada a vivir de esta manera. Y por otro lado, yo nunca sé quién da y quién no da. A lo mejor tú pones en un sobre 30,000 pesos y pones tu nombre. ¿Sabes qué? Yo no sé si tú diste 30, diste 20 o no diste, no lo sé. Y eso me permite a mí atenderte siempre de la misma manera. No atiendo mejor al que tiene más o da más, ni atiendo con menos calidad o menos actitud al que da menos, porque yo no lo sé. Las personas que cuentan, cuando hay un sobre que tiene dinero, quitan el sobre y me dan a mí el sobre vacío para que yo ore por esa familia, si está ahí el nombre ahí. Entonces yo oro por esos sobres y oro por las tarjetitas de oración que me dejan aquí cada semana. Y eso me permite no ejercer presión, porque lamentablemente en algunas iglesias es así. Oye, quisiera una consejería con el pastor, a ver, déjame revisar. Híjole, ya van 2 quincenas que no has dado tu diezmo. Yo creo que necesitas ponerte al corriente. En algunas iglesias tienes que declarar cuánto vas a dar mensualmente y creemos que eso no es lo que Dios está estableciendo, ¿no? Cada quien dé como propuso en su corazón. Yo he encontrado que el 10% es un buen número para comenzar y creo que es un buen punto de partida, y déjame animarte a eso, a caminar en fe. Ahora, ¿por qué no? Porque conozco gente que dice, bueno, mi diezmo yo se lo doy a una familia que tiene necesidad, a un niño en la calle, o ¿por qué darlo en la iglesia y no así? Otra vez, es tu dinero y tú tienes libertad de hacerlo, pero déjame darte razones de por qué yo no lo hago así. Número 1, porque cuando tú das, llevas a comer a una familia, le das a un niño algo, ¿sabes qué? Ese niño te vio. Ya te dijo gracias, ya te aplaudió y tu corazón dice, ay, qué bueno que soy. Aunque no quieras, qué maravilla de hombre que soy. Ojalá hubiera más como yo a mi lado. Y si eres soltero, dices, ojalá me encuentre alguien como yo para casarme conmigo, ¿no? O sea, así es nuestra carne. En cambio, cuando tú das en la iglesia, te digo una cosa, nadie te va a dar gracias. ¿Por qué? Porque nadie sabe cuánto das. Nadie sabe cuánto diste y a nadie le interesa tampoco. Número 2, cuando yo doy mi diezmo a este niño o a este otro, ¿quién decide a quién darle? Pues yo. Yo decido qué hacer. Es más, algunas veces, ¿por qué no le das el dinero? No, porque se lo va a gastar en quién sabe qué cosas. Mejor le voy a comprar cosas. Ok. Entonces nunca soltaste, siempre fue tu dinero. Hace unos años, lo cuento como anécdota, y así me quito esa espina, ¿no? Me regalaron un Xbox, ¿no? Entonces, yo de videojuegos no sé absolutamente nada, porque de niño me di cuenta que si yo entraba a ese mundo me iba a perder. Así que cuando empecé a vivir solo dije, no, bye, ¿no? Y ya como cristiano dije, no internet, no computadora y menos una plataforma de juego. Y Dios me ayudó porque no tenía dinero tampoco, ¿no? Entonces, como cuando hace unos años me regalan este Xbox, yo dije, pues ¿y ahora qué hago? ¿No? Había oído que las diferentes plataformas de juego tienen como un público más o menos dirigido. Entonces sabía que el Wii era como más para niños, el Xbox más como para adolescentes. Entonces no sabía qué hacer. Es más, ahora sé lo que es un Wii, en aquella época no tenía ni idea, ¿no? Y pues puse en Facebook y en Twitter, me regalaron un Xbox.
¿Qué me recomiendan que haga? ¿Lo vendo? ¿Qué me compro? ¿Me compro un Wii? ¿Me quedo con el Xbox? ¿Qué hago? Y me empezaron a llegar un montón de sugerencias, algunas muy curiosas. Me decían, no compres nada, véndelo y compra libros para tus hijos. Y podrán leer y en vez de meterlos a una máquina, van a poder disfrutar de la lectura. Es decir, mi hija tiene 3 años, mi hijo, o 4 años, mi hijo acaba de nacer. O sea, quién sabe qué tipo de libros habrá cuando ellos crezcan, ¿no? Se me hace una buena opción. Además, libros ya tengo un montón, cada mudanza es una pesadilla. Los que me ayudaron lo saben. No, otros me decían, no compres esas cosas, que tus hijos salgan y correten, suban a los árboles, bajan al patio. Yo vivo en Ciudad de México, aquí no hay árboles, o sea, no es... Y hubo una señora que me regañó durísimo. Ibert, aquí en México no regalamos las cosas que se nos regalan. Y yo le dije, órale, pues déjame hablar con la cajera del Office Max a ver si se ofende de que, pues cuando me regalaron, me lo regaló el Office Max, ¿no? Y me di cuenta de ese asunto. Mucha gente parece que da, pero en realidad no da. A mí me regalaron muchos vasos cuando me casé, muchos vasos. Y un día mi esposa y yo decíamos, ya no cabemos en la casa, vivíamos en un departamentito muy pequeño y había 2 opciones, buscar un lugar más grande o deshacernos de vasos. Entonces puse igual en Facebook, ¿quién quiere vasos? Y regalé mis vasos. ¡Ah! ¿Regalaste los vasos que yo te había dado con tanto amor? Sí. ¿Por qué? Porque eran míos, ¿no? O sea, si me los regalaste son míos. Si son míos, yo hago lo que quiera con esos vasos. Si te ofende, nunca fueron míos. Eran tuyos que querías que yo te los guarde, pero en realidad nunca los soltaste. Ok, ¿a dónde voy? A veces damos sin soltar. Toma este dinero, pero para esto. Toma este dinero, pero para esto. ¿Sabes qué es eso? Nunca soltaste. Cuando das a la iglesia, créeme, tienes que soltar. Porque no tienes ni idea dónde fue a parar ese dinero. Fue para la renta del salón, fue para comprar un equipo de audio, fue para pagarle una ofrenda a un pastor invitado. No tienes ni idea, ni lo sabrás nunca. Entonces tienes que soltar por completo. Entonces esas son las razones. Otra vez, este es lo que yo creo y lo que yo entiendo de esto. Pero acompáñame a 2 Corintios capítulo 9 para que veas que está ahí escrito. Dice en 2 Corintios capítulo 9, déjame leerlo desde el principio. Dice, cuanto a la administración para los santos, es por demás que yo os escriba, pues conozco vuestra buena voluntad, de la cual yo me glorío entre los de Macedonia, que acá ya está preparado desde el año pasado, y vuestro celo ha estimulado a la mayoría. Pero he enviado a los hermanos para que nuestro gloriarnos de vosotros no sea en vano en esta parte, porque como lo he dicho, estéis preparados. No sea que vinieran conmigo algunos macedonios y os hallaren desprevenidos. O sea, Pablo dice, los de acá ya están listos. Y va con los macedonios y resulta que pues no, nada, ¿no? Dice, prepárense. Y que dice, nos avergoncemos nosotros, por no decir vosotros, de esta vuestra confianza. Por tanto, tuve por necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros y preparasen primero vuestra generosidad antes prometida, para que esté lista como de generosidad y no como de exigencia nuestra. Porque si cuando Pablo llega y dice, ¿dónde están los diezmos?, va a sonar a exigencia. Verso 6. Pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. El que siembra generosamente, generosamente también segará. Y sí, está hablando de dinero. Ahora, ojo, no dice que el que siembra abundantemente cosechará dinero abundantemente, que esa es otra doctrina. Mira, tú dale a Dios y Dios te dará el doble. Tú estás a 500 y Dios te va a dar a 1000. ¿Quién quiere dar más? No. Fíjate lo que dice, hay que continuar leyendo. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza. Si te duele dar el 10%, ¿sabes qué? Da menos, no te tiene que doler. No es un asunto que te tiene que angustiar. No por necesidad,
Señor, ando necesitando de dinero. Pues ahí te voy a ir dando y dicen que es una buena inversión el reino de Dios. Sí, es una gran inversión el reino de Dios. No necesariamente una inversión económica, pero es una gran inversión. Fíjate. Porque Dios ama al dador alegre y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros, ¿qué cosa? Toda lana, toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas, ¿qué cosa? Abundancia y lujos y coches. Tú da a la iglesia y Dios te proveerá. Dios te quiere rico. ¿No eres el hijo del rey? Sí, pero mi rey no tenía dónde apoyar la cabeza. Dios no promete riquezas. Dios promete abundancia de gracia. Y dice, para que en todas las cosas, dice, tengas todo lo suficiente y abundéis para toda buena obra, para que puedas compartir con otros. Entonces, cuando llega todo este asunto del dinero, esto es lo que creo que la Biblia enseña. Lo pongo en tu mesa y tú dirás qué es lo que vas a hacer. Pero déjame decirte con toda libertad, si tú no quieres dar, no des, de veras, no tiene que ser algo que te angustia. Pero también déjame decírtelo desde el otro lado. El momento en que empiezas a ser generoso en tus recursos, en verdad experimentas la gracia de Dios. A veces la vas a experimentar en la escasez, a veces las vas a experimentar en la abundancia, pero la gracia de Dios es dulce en la escasez y en la abundancia. Entonces, ¿qué te parece si oramos? Porque en el área del dinero todos necesitamos que el Señor trate con algo en nuestro corazón. Señor, gracias porque nos das abundantemente, Señor. De los que estamos aquí, todos hemos sido bendecidos. A lo mejor, Señor, algunos de nosotros anhelamos cosas todavía, pero si somos sinceros, todas nuestras necesidades están cubiertas. Ayúdanos a no enganchar nuestro corazón al dinero, a los recursos. Ayúdanos a ser generosos con nuestros hermanos que tienen alguna necesidad, generosos con la iglesia en la que tú nos has puesto, pero sobre todo, Señor, que podamos ser generosos delante de ti, no a la vista de los demás, y que esto sea para tu gloria y podamos disfrutar de la gracia que tú tienes para nosotros. Te ruego, Señor, por aquellos hermanos que están pasando por un tiempo difícil en su economía, que en verdad puedan ver cumplida esta promesa, que para aquel que busca el reino de los cielos y su justicia, todo lo demás, el que comer y el que vestir, será añadido como una gracia tuya. Nos ponemos en tus manos, Señor, nuestro corazón delante de ti, para que tú seas glorificado en todo, en lo secreto y en lo público. Para la gloria de tu nombre, Padre Santo. Amén.